Seré breve en mi introducción, nunca se me han dado bien, pero esta vez creo que es sobre todo por lo nervioso que estoy. Para proteger mi identidad y la de los demás en este relato, utilizaré alias y omitiré ciertos detalles que no afectarán a la historia en sí. Me referiré a mí mismo como Jaden. He mantenido este secreto durante 16 años, pero por desgracia, a pesar del riesgo para mí y para mi familia, he decidido que necesito confesar de alguna manera. Así que esta es mi historia. Crecí en Fairbanks, Alaska. Fairbanks es más o menos como la gran mayoría de las ciudades de los Estados Bajos, solo que rodeada de la estereotipada nada congelada de Alaska. De todos modos, como hacen muchos jóvenes, me alisté en las Fuerzas Armadas a los 18 años, y para abreviar, en 2002 me encontré destinado en Fairbanks, en Fort Wayne. Eran momentos extraños para las Fuerzas Armadas tras el 11 de septiembre. Los jóvenes se alistaban en las Fuerzas Armadas más que nunca, por supuesto, pero me refiero a una época extraña en un sentido diferente. El ego metafórico de las Fuerzas Armadas había sido mellado por un grupo de secuestradores terroristas, y ahora las Fuerzas Armadas en su conjunto estaban, a falta de una palabra mejor, paranoicas. Era el equivalente a que Mike Tyson fuera abofeteado en público por otro hombre. Los radares se sustituyeron y se vigilaron constantemente para evitar otro ataque en suelo americano, y es en parte por esto que estoy sentado aquí con una historia que contar. El 13 de marzo de 2002, múltiples radares militares y civiles detectaron un objeto que entraba en el espacio aéreo de Alaska y que presumiblemente se estrellaba en el cercano refugio de vida silvestre de Yukon Flats. Fui seleccionado, junto con otros 10 hombres por uno de nuestros superiores, Brown, en lo que nombrábamos una misión de búsqueda y rescate para localizar el objeto estrellado. Esta operación no tenía nada de especial. Fue tratada casi como un ejercicio completo. Se nos dijo que esencialmente nos vistiéramos para la guerra. En aquel momento, supuse que esto se debía al estigma que rodea a los accidentes aéreos sospechosos, pero ahora no estoy tan seguro. Otra razón por la que las cosas eran tan extrañas, era que uno de los oficiales de mayor rango de la base, Frank, iba a acompañarnos en esta misión. Eso no tenía sentido para mí en ese momento. ¿Por qué enviar al anciano Frank al medio de un páramo congelado, para identificar un accidente de avión cuando Brown era más que capaz? Pronto tendría respuestas a eso. El viaje en helicóptero fue más corto de lo esperado. En un helicóptero íbamos yo, Frank, Brown, y otros 3 compañeros. En el otro iba el segundo al mando de Brown, Anderson, que era el tercero al mando en esta misión, y 5 compañeros más. Por supuesto, también estaban 2 pilotos. Frank era un hombre tranquilo y educado. Siempre había sido muy respetado y temido en las filas como líder. Pero cuando llegamos a la última cresta y vimos lo que habíamos venido a buscar, cambió. Cuando la luna iluminó la oscura noche de Alaska, nos encontramos con un enorme objeto cilíndrico de color gris oscuro, que ardía en llamas en un claro rodeado de nada más que nieve, árboles y un estanque cercano. Era más o menos del tamaño de un 747, pero no se veían alas ni sistema de propulsión en esta cosa. A primera vista, pensé que se trataba de un lugar, o de un avión experimental de aquí o de Rusia. El nuevo comportamiento de Frank contaba una historia diferente. Es un puto avión muy grande, dijo Dubs, que recibió una mirada de pura furia y fastidio por parte de Frank. Le miró fijamente a través de un incómodo silencio mezclado con el chasquido de las hélices hasta gruñir. Sí, ojalá fuera un puto avión. Cuando por fin aterrizamos, a todos nos quedó bastante claro a qué nos enfrentábamos, nadie quiso decirlo. Comprendimos en silencio, y seguimos las órdenes que Frank nos ladró con enfado, y nos dijo que nos acercáramos al objeto con las armas desenfundadas, mientras las llamas circundantes empezaban a apagarse rápidamente, abrumadas por las gélidas temperaturas. Frank nos ordenó que nos detuviéramos cuando consideró que estábamos lo suficientemente cerca, y fue entonces, cuando todos parecimos darnos cuenta de que el transeúnte caminaba hacia nosotros con las manos levantadas en una mezcla de saludo y rendición. Frank parecía más molesto cuando aterrizamos, y la presencia de este transeúnte le cabreaba más que nada. ¿Se pueden creer esto?, dijo el hombre mayor, ¿saben qué demonios es esto? Frank miró al suelo por un momento, sacudió la cabeza y luego se acercó a estrechar la mano del hombre.
Señor, ¿qué es lo que ha visto aquí esta noche?, preguntó Frank con una sonrisa abrumadoramente sarcástica. De alguna manera estaba sudando casi profusamente en la fría noche de Alaska. Hola, dijo el transeúnte, mi casa está un poco en esa dirección. Oí cómo se estrellaba esa cosa, y estás viendo exactamente lo que yo vi cuando me acerqué. Frank le miró directamente a los ojos todo el tiempo, sonriendo y asintiendo como un loco. Eso debía explicar el siguiente curso de acción de Frank. Amigo mío, esa no es la respuesta que buscaba, dijo Frank. Este comentario dibujó una expresión de confusión en la cara del transeúnte, similar a la que llevaría después de que Frank sacara una pistola y le disparara 4 veces en el pecho. Todos nos quedamos en estado de shock y de comprensión simultánea. Acababa de asesinar a un hombre inocente, pero todo por el supuesto bienestar del resto de la humanidad. Que esto sirva de lección a todos los que no lo entienden, bramó Frank. Nadie debe enterarse de lo que pasa o aconteció esta noche, a menos que se lo pregunten sus superiores, o de lo contrario pueden terminar como este hombre, que acaba de morir trágicamente en un accidente de caza hace un minuto. Ninguno de nosotros era nuevo en las Fuerzas Armadas, sabíamos que a pesar de toda la mierda turbia que veríamos en nuestro servicio, nuestras mejores opciones eran seguir las órdenes y no hacer preguntas. Hablando de seguir órdenes, Frank rompió el silencio y nos ordenó investigar el objeto estrellado. Se había dividido en pocas secciones, pero seguían siendo adyacentes entre sí. Entramos por la rotura de la nave que estaba más cerca de lo que suponíamos que era la parte delantera. El interior de esta cosa estaba, apropiadamente, sacado de una película de ciencia ficción. Las paredes de la alargada sala de control estaban cubiertas de tecnología desconocida y de una extraña escritura. Debí haberlo visto venir, pero la visión de 2 cuerpos humanoides arrimados a la pared de mi derecha me asustó bastante. Los seres medían alrededor de 1,5 metros de altura, eran delgados y tenían una piel gris pálida y largos apéndices. Al verlos, Bron soltó un sorprendido, pues no lo sabías, son los malditos padres de Ete. Frank les echó un vistazo y murmuró con rabia, de todas las personas que podrían haber tenido que ocuparse de limpiar este tipo de mierda, tenía que ser yo. Sacó su radio para hablar con el piloto del helicóptero. Frank para Guardián 1, me recibe, cambio. Aquí Guardián 1, ¿cuál es su situación? Cambio. La radio crepitó. Dígale a la base que tenemos un código Orión nivel 5 y que tienen que traer un equipo aquí lo antes posible para limpiar esto. Dígales que es un gran botín, y que tienen que traer todos los vehículos y hombres que el protocolo permita. Cambio, dijo Frank tratando de reprimir sus propios nervios. Entendido Frank, cambio. Muy bien, sigamos avanzando, dijo Frank, señalando hacia la parte trasera del objeto. Seguimos nuestra búsqueda hasta que dimos con una habitación hacia la parte trasera de la nave. La habitación había sido rota en algunas zonas a ambos lados, dando paso al exterior. En la habitación, había otro cuerpo, pero algo era diferente. Aunque este cuerpo era del mismo tipo que los de la parte delantera de la nave, estaba visiblemente destrozado. La única marca que destacaba era un gran agujero que atravesaba el torso del ser. Dios mío, ¿qué le ha pasado a ese?, preguntó Anderson. Parecía que alguien había tomado un poste de luz, y lo había lanzado a través de la maldita cosa como una jabalina. En la sala, parecía haber 2 gigantescas habitaciones laterales, hechas de un material diferente al del resto del interior. Determinamos que eran algún tipo de celda, pero, ¿para qué? Frank, ven a ver esto, dijo Bradshaw desde el descanso de la nave que daba al lado opuesto al que habíamos aterrizado y entrado. Frank se acercó, y al ver lo que Bradshaw le mostró, soltó un suave y preocupante, «Oh Dios mío». Todos nos acercamos para ver lo que estaban viendo, un rastro de enormes huellas circulares, que salían del objeto hacia la línea de árboles cercana. Estoy seguro de que todos los que estaban allí lo dedujeron tan pronto como yo. Lo que fuera que moraba en una de esas celdas, se escapó al aterrizar, mató a esa cosa en la habitación con ella, y escapó a las tierras salvajes de Alaska. Quizás lo peor de todo es que éramos nosotros los que íbamos a tener que ir a cazarlo. Bradshaw y Flynn fueron los afortunados que se quedaron atrás, y esperaron a que llegara el equipo de limpieza, mientras que los demás, debíamos ir con Frank y Bron a buscar esa cosa,
antes de que llegara demasiado lejos. No estaba exactamente seguro de si la directiva era coger a la cosa viva, o matarla cuando la encontrábamos. Todo lo que sabía era que íbamos a ir a ciegas a cazar. Dios sabe que había estado cautivo en esa nave. El bosque era negro como la boca del lobo en comparación con el claro donde se encontraba el lugar del accidente. El dosel superior del follaje era tan denso, que la única fuente de luz acababa siendo las luces de nuestros rifles, mientras nos abríamos paso en formación a través del bosque, siguiendo a Frank mientras él, a su vez, seguía las huellas de la cosa. En comparación con el resto de los hombres con los que había servido, valoraría que el grupo con el que estaba era el conjunto de individuos más selecto del que había formado parte. No eran unos cualquiera, eran formidables. Estos eran los mejores soldados que Fort Wanda tenía para ofrecer, y había una razón por la que los habían enviado aquí, porque sabían que cualquier cosa podría haberse estrellado aquí, incluso algo salido de nuestras peores pesadillas. Desde el principio, todos estábamos concentrados, y éramos profesionales. Teníamos un trabajo que hacer y, a diferencia de la mayoría de los hombres y mujeres jóvenes de la base, no íbamos a andarnos con rodeos. No tardamos mucho en encontrar a dónde nos llevaban las huellas. Nos encontramos ante una enorme cueva excavada en la base de una de las montañas cercanas. Frank sacó su pistola y se dirigió a nosotros. Atentos caballeros, lo tenemos. Brown toma la punta, el resto de vosotros sigan conmigo. La cueva era enorme, con muchos compartimentos diferentes. Proseguimos por el túnel principal hasta que Brown detuvo la fila, y murmuró un «Dios santo» al resto de nosotros. Mostró su linterna a un oso pardo, probablemente de 250 kilos, que había quedado en las mismas condiciones que el ser que habíamos encontrado en la sala de celdas. También tenía un enorme agujero circular idéntico a las huellas que habíamos seguido. Estaba sentado desplomado contra la pared de la cueva, muerto. Casi se podía sentir a cada uno de los hombres de ese compartimento de la cueva replegarse lentamente, mientras el miedo primario se apoderaba de ellos. Esta cosa que estábamos cazando había entrado en la casa de un oso pardo, le había pateado el trasero y lo había dejado por muerto. Si pudo hacerle eso a un oso, imagina lo que nos haría a nosotros. George fue el que tuvo la mala suerte de decir lo que la mayoría de nosotros pensábamos: tenemos que largarnos de aquí ya. Recibió la mirada de muerte de Frank, que procedió a echarle en cara: deja de ser tan cobarde, George. El hombre ha estado matando osos durante siglos. Convertimos a esos malditos en alfombras con un chasquido de dedos. Tenemos un trabajo que hacer, eliminar esta cosa, y como tu superior, te ordeno que lo hagas. ¿Alguna pregunta? El compartimento se quedó en silencio, nuestro coraje algo restaurado. Recordamos que éramos hombres y que teníamos un trabajo que hacer. El compartimento en el que estábamos, claramente la antigua guarida de los osos, se dividía en 3 túneles. Brown se llevó a Smith y George por el túnel de la derecha, Anderson llevó a Carter y Ramos por el túnel de la izquierda, y yo fui con Morgan, Dabbs y Frank por el túnel del medio. Estuvimos en silencio todo el tiempo. Claro que tenía preguntas, pero no iba a preguntarle nada a Frank. Pasamos hasta que el túnel se hizo demasiado pequeño para continuar, así que empezamos a subir al compartimento. Como las comunicaciones por radio no funcionaban en la cueva, acordamos que nos reuniríamos todos en el compartimento si terminábamos nuestra búsqueda, o si algo iba mal. Cuando estábamos a mitad de camino, empezamos a oír disparos y los gritos de nuestros compañeros. Volvimos corriendo por el túnel hasta el compartimento, donde Brown y su grupo ya nos esperaban. Parece que viene del grupo de Anderson, dijo Brown. Bueno, entonces bajemos de una vez. Jaden, estás en el punto, dijo Frank, tratando desesperadamente de disimular sus nervios. Nos abrimos paso en silencio por el túnel, tratando de movernos con la mayor eficiencia posible. La realidad era que si nadie del grupo de Anderson se había reunido ya con nosotros, algo había ido muy mal. Como yo estaba en la punta, fui el primero en ver a Ramos cuando doblamos una esquina ciega de la cueva. Estaba sentado contra la pared de la cueva, claramente tratando de mantenerse oculto de algo. Cuando nos vio, dio un suspiro de alivio y se levantó rápidamente, indicándonos que nos quedáramos quietos. Nunca sabré qué fue lo que llevó a Frank a preguntar gritando:
Ramos, ¿qué diablos ha pasado aquí abajo? Pero en el momento en que lo hizo, fue como si el mismísimo Satanás hubiera abierto las puertas del infierno sobre nosotros. Desde el oscuro abismo detrás de Ramos, un enorme apéndice de color rojo pálido atravesó su cuerpo. Las luces de nuestros rifles se mostraron sobre algo que no creo que mi mente fuera capaz de construir en mi peor pesadilla. Una enorme criatura parecida a una mantis acababa de empalar a Ramos, cuyo cuerpo fue arrojado contra mí desde unos 5 metros de distancia, haciéndome retroceder hacia el grupo. El resto fue un borrón total de carnicería y balas. Cuando vi que el primero se daba la vuelta para huir, hice lo mismo. Eché un vistazo fugaz a la vuelta de la esquina para ver a un grupo de veteranos militares totalmente armados y experimentados, posiblemente la cúspide de la cadena alimenticia de nuestro planeta, siendo despedazados por esta cosa. Claro, nosotros éramos la cima de la cadena alimenticia aquí, pero esta cosa no era de aquí. Seguí a los 3 hombres que habían huido de la cueva delante de mí, sprintamos durante Dios sabe cuánto tiempo a base de puro miedo y adrenalina hasta que llegamos al claro, donde habían llegado los refuerzos de la base y estaban limpiando los restos. De hecho, otro superior nuestro, Banks, estaba de camino para averiguar a dónde había ido nuestro grupo con un grupo propio, ya que llevábamos un rato sin comunicación. Miré al resto del grupo que había huido, éramos yo, Brown y George. Había habido otro, pero no estábamos seguros de quién era o dónde estaban. Señores, ¿qué pasó con Frank y el resto de su grupo?, preguntó Banks. Brown, de alguna manera, estaba en un estado mental en el que podía responder a esa pregunta. Están muertos, señor, hay algo ahí fuera. Algo que salió de esa nave, y nosotros no pudimos detenerlo. Banks se quedó extrañamente tranquilo cuando escuchó esto. ¿Y dónde está esa cosa ahora, Brown? La seguimos hasta una cueva. Y ahí es donde sucedió, dijo Brown. Banks asintió. Señores, ustedes pasaron la noche en la base hoy, 13 de marzo de 2002. Durante ese tiempo, se produjo un accidente que provocó la pérdida de Frank y del resto de su grupo. La naturaleza de este accidente hizo que sus cuerpos no pudieran ser recuperados. ¿Está claro? Todos asentimos. Había terminado para ellos, y finalmente había terminado para nosotros. Nos enviaron de vuelta a Fort Wanda, y fuimos interrogados por nuestros superiores sobre lo sucedido, diciéndonos cada vez que no debíamos hablar del incidente a menos que lo hiciera uno de ellos, y que estuvimos todo el día en la base, donde ocurrió un accidente. Algo con los depósitos de combustible o lo que sea. Aunque esto atormentó mi existencia durante los siguientes años, sabía que no tenía más remedio que dejarlo atrás, así que eso fue lo que hice. Un día, unos compañeros me apartaron y me contaron lo que había sucedido después de que yo abandonara la escena. Banks había ordenado un barrido masivo de la zona de la cueva con una fuerza mucho mayor que con la que habíamos entrado. Encontraron algo inquietante. Morgan era el otro hombre que había huido de la cueva con nosotros. Lo sabían, porque no muy lejos de la cueva, encontraron su cuerpo, empalado y golpeado contra un árbol con tal fuerza que éste había sido derribado. Las huellas de la cosa que salían del cuerpo mostraban que había huido al desierto, y que hacía tiempo que había desaparecido. Dentro de la cueva, encontraron e identificaron los cuerpos de Frank, Anderson, Ramos, Carter, Smith y Dawes, todos destrozados por esa cosa. Era como si las balas no le hicieran efecto. Simplemente los acribillaba, como una máquina. Ahora que he dejado las Fuerzas Armadas, me he mudado y he tenido tiempo para pensar. Finalmente he tomado la decisión de contar la verdad de una forma que, espero, no me perjudique a mí ni a mi familia. He creado esta cuenta utilizando información que será difícil de rastrear hasta mí, e incluso he llegado a publicar esto, utilizando un ordenador de una biblioteca pública en un estado en el que ni siquiera vivo. Esperemos que toméis esta información por lo que vale, porque esa cosa sigue ahí fuera, y solo Dios sabe dónde está y de qué es capaz.